Tú necesitas un hogar y yo necesito una mamá, le dijo la niña pequeña a la novia por correo abandonada en la estación. Territorio de Dakota, invierno de 1887. La nieve entraba desde el norte como una cosa viva, arremolinándose y aranando la estación de tren azotada por el viento. El aire mordía a través de la lana, las tablas de la plataforma resbalosas con hielo. El tren que había llevado a Linda Whitford a través de medio país dio un último silbido agudo antes de desaparecer en el horizonte blanco. Ella bajó del último vagón, con su maleta de mano en una mano, y la otra mano enguantada sujetando el ala de su sombrero contra el viento. El abrigo verde oscuro y pulcro con el que había salido del este estaba opaco por el viaje, sus dobladillos rígidos por la escarcha. Buscó un rostro familiar, una señal, cualquier cosa, pero solo vio extraños apresurándose, con las cabezas inclinadas contra el clima. Desde la puerta de la oficina de la estación, el vendedor de boletos gritó, su aliento formando nubes. ¿Estás esperando a alguien? Sí, dijo Linda, con la voz ronca. Un hombre llamado Walter Briggs, se suponía que vendría a recogerme. No lo has visto, respondió el vendedor. Si nadie viene por ti, mejor busca refugio rápido. No dejamos a la gente pasar la noche aquí. Demasiado frío, demasiado riesgoso. Los hoteles están llenos. La pensión podría estarlo también. El estómago de Linda se revolvió. Él prometió. Las promesas no detienen la congelación. El vendedor interrumpió. Dos vaqueros pasaron pisoteando, subiéndose a un carro sin mirarla. La plataforma se vació hasta que solo quedaron el viento y el gemido del letrero oscilante. La nieve ya se pegaba a su falda, y el atardecer se acercaba. Entonces, desde el extremo lejano, aparecieron dos figuras pequeñas, una niña jalando a un niño más pequeño. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento, sus pasos irregulares en la nieve. La trenza de la niña estaba suelta, sus manos desnudas. Se detuvieron frente a Linda. La niña levantó la barbilla. Tú necesitas un hogar, dijo con naturalidad. Y nosotras necesitamos una mamá. Linda parpadeó. Discúlpame. Pareces que no perteneces al frío, dijo la niña. Y ya no tenemos mamá. El niño de no más de 5 años se aferraba a su manga, espiando a Linda con ojos marrones grandes. Su abrigo le faltaban botones, una bota atada con cordel. ¿Dónde están sus padres?, preguntó Linda. Nuestro padre se llama Elias Monroe, anunció la niña. Tiene una granja más allá de los Álamos. Está buscando una esposa, pero hoy está ocupado. Linda frunció el seno. No lo conozco. Lo conocerás si vienes con nosotras. No dirá que no. Hemos estado esperando a una señora. Tú servirás, Linda, dudo. Vine aquí a encontrarme con alguien más. La niña cruzó los brazos. Bueno, él no está aquí, ¿verdad? Pa no está en la estación. Nosotras vinimos a recogerte. La voz del niño era pequeña. Hace mucho frío, señorita. Nuestra casa tiene fuego. Linda miró sus abrigos delgados, sus orejas rojas. ¿Dónde está su casa? No lejos, dijo la niña. Más a la de la gran cerca, a través de los Álamos. La caminamos todo el tiempo. Extendió una mano desnuda. Ven. Si te quedas aquí más tiempo, te convertirás en hielo. El vendedor salió de nuevo. Mejor decide, señora. El sol se pondrá en 1 hora. Linda miró los dedos agrietados que le ofrecían. Podía quedarse a arriesgar el frío y la noche en un pueblo extraño, o seguir a 2 niños hasta un hombre que nunca había conocido. Pensó en los largos kilómetros detrás de ella, en ser abandonada sin bienvenida, y en cómo los dientes del niño castaneteaban mientras intentaba sonreír. Lentamente cambió su maleta de mano y colocó su mano enguantada en la de la niña. Muéstreme el camino. La niña sonrió. Soy Annie. Este es mi hermano Tommy. Linda Whitford, dijo ella. Linda, repitió Annie pensativa. A pa le gustará ese nombre. La llevaron fuera de la plataforma, sus botas pequeñas crujiendo en la nieve fresca. El viento tiraba del abrigo de Linda, pero adelante, un delgado hilo de humo se elevaba en el cielo gris. Ajustó su chal y pisó en sus huellas. Lo que fuera que yaciera al final de ese camino nevado, era mejor que ser abandonada. El camino desde la estación serpenteaba a través de grupos de álamos cargados de nieve, luego se abría un carril estrecho marcado por una cerca inclinada. Las tablas eran grises por la edad, remendadas en lugares con cuerda. Más allá, se encontraba una casa baja y desgastada con humo saliendo de su chimenea de piedra. El porche delantero se hundía ligeramente en un extremo,
y el techo tenía el brillo opaco de la escarcha que nunca se derretía en el corazón del invierno. Annie empujó la puerta sin tocar, una ola de calor recibió a Linda al entrar. El picor agudo del aire frío en su rostro fue reemplazado por un calor bienvenido. El olor a humo de madera flotaba en la habitación, mezclado con el aroma levaduro del pan fresco. Una estufa de hierro fundido brillaba roja en la esquina, la luz naranja parpadeando contra las paredes ásperas y talladas. Linda dudó justo después del umbral, sacudiendo la nieve de sus botas. La habitación era modesta, una mesa larga desgastada por años de uso, estantes llenos de vajilla y frascos, una alfombra trenzada enrollada ligeramente en los bordes. Junto a la estufa había un pan redondo en una tabla de enfriamiento, su corteza oscura y agrietada. El sonido de botas en nieve compacta atrajo su mirada hacia la puerta al otro lado de la habitación. Un hombre entró sacudiendo la escarcha de sus hombros. Era alto, ancho de pecho y hombros. Sus mangas de camisa enrolladas hasta los antebrazos a pesar del frío. Su cabello era oscuro, cortado corto, y una cicatriz delgada trazaba el borde de su ceja. Sus ojos, grises y firmes, la recorrieron una vez, sin demorarse, sin apresurarse, antes de asentarse en una calma ilegible. Annie y Tommy se iluminaron con su llegada. «Pa, la trajimos», dijo Annie como si anunciara la entrega de un paquete importante. Linda se enderezó con su maleta en la mano. El hombre, Elias Monroe, la miró sin sorpresa visible. No preguntó su nombre, ni cómo había llegado a su casa. En cambio, asintió hacia una silla cerca de la estufa. «Siéntate», dijo, su voz era baja. «Come». Linda miró a los niños que ahora estaban sentados juntos en la alfombra frente al fuego susurrando detrás de sus manos y robando miradas hacia ella. Cruzó la habitación y colocó su maleta junto a la silla. Elias se dirigió al mostrador, sirvió una porción generosa de sopa de una olla en un tazón de cerámica grueso, y lo colocó en la mesa frente a ella. El vapor subía, llevando el aroma de cebollas, zanahorias y carne cocida a fuego lento. «Gracias», murmuró ella. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada más. Los únicos sonidos eran el siseo de la estufa, y las risitas ahogadas de Annie y Tommy mientras observaban el rostro de su padre, en busca de alguna señal de reacción. Linda tomó una cucharada tentativa. La sopa era sustanciosa y cálida, y el calor se extendió por su pecho de una manera que se sentía casi como seguridad. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese primer bocado. Elias se dirigió a un banco de trabajo cerca de la pared lejana, donde un bloque de madera y un cuchillo de talar esperaban. Sin mirarla de nuevo, tomó el cuchillo y reanudó la forma de la pieza, sus movimientos medidos y precisos. Los niños se acercaron para verlo trabajar, la emoción anterior desvaneciéndose en una rutina tranquila que parecía bien desgastada en esta casa. Linda comió en silencio, sus ojos vagando por los pequeños detalles de la habitación, el remiendo en la alfombra cosido con hilo que no coincidía del todo, la fila de tazas de hojalata colgando de ganchos sobre el mostrador, las botas pesadas secándose cerca de la puerta. Todo aquí hablaba de una vida construida sobre necesidad y cuidado sin exceso. Cuando terminó colocó la cuchara con cuidado, insegura de si hablar o simplemente levantarse y irse. Elias no había preguntado sobre el hombre con el que se suponía que se encontraría, ni cómo había sido llevada aquí por sus hijos. Su falta de preguntas no era un kind. En cambio, se sentía como un acuerdo no dicho de que algunas verdades podían esperar. Los niños comenzaron a susurrar de nuevo, mirando entre ella y su padre. Elias solo continuó tallando, las virutas enrollándose lejos de la hoja y esparciéndose por el banco de trabajo como cintas pálidas. Linda se recostó, el calor del fuego filtrándose en sus huesos. Le golpeó entonces. Esto no era la bienvenida de un hombre buscando una novia, no el inicio de un cortejo. Era el permiso tranquilo de un hombre que vio a una extraña necesitando calor y le ofreció un lugar junto a su fuego. No era una promesa, solo permiso para quedarse. Y por ahora, en el corazón de un invierno en Dakota, eso era suficiente. Las mañanas comenzaban en silencio, roto solo por el suave crepitar de la estufa y el pataleo amortiguado de los pies de los niños en el piso de madera. Linda se levantaba temprano, barriendo las cenizas del hogar y doblando las mantas de lana prolijamente al pie de la cama de los niños. Annie y Tommy se unían rápidamente a ella en la cocina, con el cabello revuelto por el sueño, ojos brillantes de curiosidad. Ella remendaba camisas con puntadas cuidadosas, parchaba las rodillas de pantalones desgastados por escalar cercas, y zurcia calcetines a la luz de la ventana.
El trabajo era simple, pero sus manos no habían estado ociosas en años, y había consuelo en el ritmo de la aguja y el hilo. Annie se sentaba cerca mientras Linda cosía, preguntando sobre letras y palabras. Pronto Tommy se unía, y los tres se inclinaban sobre la pequeña mesa de la cocina por las tardes practicando con un lápiz romo en pedazos de papel marrón. Las letras de Annie eran audaces y torcidas, las de Tommy pequeñas y vacilantes. Linda los elogiaba a ambos, paciente con cada mancha. Elias decía poco durante estas lecciones. La mayoría de las mañanas ya estaba afuera antes de que el sol despejara el horizonte, atendiendo al ganado o cortando leña. Sin embargo, cada día, sin una palabra, había una taza de hojalata con café colocada en su lugar en la mesa. Cuando ella entraba de la habitación de los niños, notaba otras pequeñas cosas. La grieta en el tacón de su bota cosida prolijamente una noche sin que ella pidiera, un chal de lana grueso, descolorido pero cálido, colgado en el gancho más cercano a su silla. El aroma a pino se aferraba a él como si hubiera estado guardado por años hasta que alguien pensó que ella podría necesitarlo. Los niños comenzaron a llamarla señorita Linda, un título que se sentía tanto formal como querido. Estaban ansiosos por mostrarle los pequeños animales de madera que Elias talaba por las noches, caballos diminutos con bordes suaves y redondeados, un oso con una oreja ligeramente más corta que la otra, un pájaro posado como si estuviera listo para volar. Linda mantenía las piezas en una pequeña fila en el alfizar de la ventana sobre la mesa, donde la pálida luz invernal las tocaba cada mañana. Hacían que la cabaña se sintiera menos como un refugio y más como un lugar con rincones que le pertenecían. Aún así, cuando salía afuera con Annie y Tommy, caminando la línea de la cerca o acarreando agua de la bomba, comenzó a notar cómo los vecinos observaban. Un peón de rancho pasando a caballo ralentizaba su montura, ojos demorándose un poco demasiado. Una mujer pasando en un carro miraba una vez, luego otra, como tratando de ubicar su rostro. La primera vez que sucedió, Linda se dijo que no era nada. Pero pronto se dio cuenta de que las miradas no eran simple curiosidad, había un peso en ellas, una pregunta silenciosa que aún no podía responder. Dentro de la cabaña, el calor del fuego y las risas de los niños la protegían de ello. Se permitió creer, si solo en esos momentos, que no era una extraña, que tal vez había entrado en una vida que podía hacer espacio para ella. Pero el viento llevaba susurros en este país, y podía sentirlos acercándose. El viaje al pueblo fue tranquilo. Linda se sentó junto a Elias en el carro, sus manos enguantadas dobladas en su regazo, el aire frío pellizcando sus mejillas. Los niños se habían quedado en casa con el vecino, dejando solo el ritmo constante de los cascos del caballo, y el crujido del arnés para llenar el silencio. La tienda general estaba cálida adentro, su estufa rugiendo en la esquina, y el aroma a café molido mezclado con el tan agudo del queroseno de las lámparas. Los estantes estaban surtidos con rolos de tela, latas de galetas y barriles de harina. Elias se movió por el pasillo estrecho con propósito, seleccionando paquetes de semillas y midiendo clavos en una bolsa de papel. Linda se demoró junto al mostrador, esperando, mientras la Sarajarro, alta, de ojos agudos y envuelta en un chal de granate profundo, contaba monedas para otro cliente. Cuando la mujer finalmente volvió su atención a Elias, su sonrisa fue delgada y sabedora. Bueno, dijo la Sarajarro, su voz divagó fácilmente por la habitación. Eso fue rápido, ¿no? Viviendo bajo el techo de un hombre sin un anillo de boda que lo justifique. Las palabras golpearon a Linda como una bofetada. El calor de la estufa de repente demasiado cerca, demasiado brillante. Un hombre junto a la ventana dejó de ordenar su correo y un par de peones de rancho cerca de los barriles de avena pausaron a mitad de conversación. Elias no dijo nada. Mantuvo su mirada en el saco de semillas en sus manos, su expresión ilegible. Linda sintió cada ojo en la tienda sobre ella. Forzó su voz firme. Vinimos por suministros, dijo en voz baja, aunque no estaba segura si alguien más que ella escuchó las palabras. La Sarajarro arqueó una ceja, claramente complacida con la atención que su comentario había atraído. Suministros para un hogar, supongo. Debe ser lindo asentarse tan rápido. Elias alcanzó un saco de harina, lo colocó en el mostrador, y deslizó monedas por la madera desgastada. Su silencio se sentía más pesado que las miradas. Sin encontrar los ojos de Linda, reunió los paquetes y asintió hacia la puerta. El viaje de regreso fue sin palabras. Copos de nieve flotaban desde el oeste,
asentándose en el ala del sombrero de Elias y los pliegues de la falda de Linda. Ella miró el camino adelante, sus manos apretadas bajo su capa, el escozor de las palabras de la Sraharro aún fresco. Cuando llegaron a la casa, Elias llevó los suministros adentro mientras Linda colgaba su capa junto a la puerta. Los niños regresaron pronto, su charla llenando la habitación, pero Linda encontró su mente fija en la tienda, en la forma en que Elias había dejado pasar el momento sin una sola palabra en su defensa. Esa noche, después de que los niños durmieran, Linda se paró junto al fuego, sus manos envueltas alrededor de una taza de té enfriándose. Elias estaba en la mesa reparando una bisagra rota. El raspado de metal sobre metal era el único sonido. Finalmente, ella habló. El silencio puede herir tanto como las palabras, ¿sabes? Elias dejó la bisagra y la miró. Sus ojos grises eran firmes, no agudos, pero no revelaban nada. No dejó que el chisme de otras personas decida quién se queda en mi casa, dijo simplemente. No era una disculpa, ni una promesa tampoco, pero había una espera en su voz, como si hace tiempo hubiera elegido qué batallas valían su aliento. Linda se volvió al fuego, dejando que el calor tocara su rostro. No sabía si se sentía consolada o más sola que antes. Para cuando llegaron los primeros vientos de la primavera, la nieve se había ablandado en lodo, el aire húmedo e inquieto. Annie había estado en la pequeña escuela por semanas, caminando allí con dos niños vecinos mientras Tommy se quedaba en casa con Linda. Una tarde, Linda estaba remendando un rasgón en una de las camisas de Elias cuando un golpe agudo sonó en la puerta, demasiado rápido para ser un vecino. Un niño de la escuela estaba allí, ojos amplios, sosteniendo una nota doblada. De parte del Sir Callum, dijo antes de apresurarse. Linda la abrió. Sra Whitford, por favor pida al Sir Monroe que hable conmigo mañana respecto a un incidente con Annie. Su estómago se apretó. Cuando Elias entró del granero, le entregó la nota. La leyó sin cambio en la expresión. Iré a primera hora, dijo. ¿Sabes qué pasó? No, pero lo averiguaré. Al día siguiente, regresó más tarde de lo usual, Annie arrastrándose detrás con un vestido arrugado y la trenza medio deshecha. Se escabulló a una habitación sin una palabra. Se metió en una pelea, dijo Elias rotundamente, colgando su sombrero. Una pelea con un niño en su clase. Le sangró el labio. Su padre quiere que se quede en casa por una semana. Espera, ¿qué? Su padre quiere que se quede en casa por una semana. Espera, ¿qué? Ella. La mandíbula de Elias se tensó. Él dijo, eres solo alguien aquí para calentar mi cama. Annie le dijo que lo retirara. Él no lo hizo. Ella lo obligó. Las palabras golpearon fuerte. Linda miró sus manos. No debería haber hecho eso. No, acordó Elias. Pero te estaba defendiendo. Soy la razón por la que está en problemas, murmuró Linda. Les estoy dando cosas que decir sobre esta familia. Elias no respondió, solo cruzó al fregadero y comenzó a lavarse las manos, sus hombros anchos bloqueando la luz. Esa tarde, Annie se quedó en su habitación, y Tommy se sentó cerca de Linda sin hablar. El silencio hacía que cada crujido de la cabaña sonara más fuerte. Después de que los niños durmieran, Linda se sentó en su catre, ojos en la maleta que nunca había desempacado por completo. El silencio de Elias en el pueblo, la forma en que los vecinos la miraban. Y ahora el problema de Annie. Podía terminar oyéndose. No más susurros, no más peleas. Sacó la maleta de debajo de la cama, doblando sus pocos vestidos, la tela fría en sus manos. Acababa de reunir su chal cuando un parpadeo de luz a través de la ventana captó su ojo. Curiosa, entró en silencio a la habitación principal y abrió la puerta. El aire nocturno era agudo. Elias se sentó en el escalón superior, una linterna a su lado, el bufanda roja de Tommy en sus manos. El borde deshilachado yacía sobre su rodilla mientras empujaba una agulla a través de la lana con movimientos cuidadosos y firmes. Linda pausó en la puerta, observando cómo sus hombros se inclinaban hacia adelante, como ataba el hilo antes de cada puntada. Nadie estaba allí para verlo trabajar, sin embargo trataba el remiendo como si fuera tan importante como la cosecha del día. Podría habérselo dado a ella. Ella había remendado casi todo desde que llegó, pero no lo hizo. Esta era su tarea esa noche, su cuidado. Tommy despertaría encontrando la bufanda entera de nuevo, sin saber el tiempo que había tomado. El agarre de Linda en su chal se aflojó. El pensamiento de irse se deslizó de nuevo a la sombra. Esto era lo que los unía. No votos o papeles, sino actos tranquilos de mantenernos enteros. Retrocedió adentro, cerrando la puerta suavemente.
El calor de la estufa la recibió mientras apartaba la maleta, intacta. La mañana comenzó en quietud. La nieve había caído durante la noche, dejando el patio liso y blanco bajo un cielo pálido. A mediodía, las nubes habían regresado, bajas, pesadas y rodando desde el oeste. El viento aumentó silbando a través de los álamos más allá de la cerca. Adentro, Linda se sentó con Annie en la mesa, clasificando botones en una lata vieja. Elías estaba afuera arreglando la bisagra de la puerta del granero, su sombrero bajo contra las ráfagas. Para la tarde la tormenta estaba sobre ellos, nieve impulsada de lado, sacudiendo persianas aullando por la chimenea. Elías entró, sacudiendo hielo de su abrigo. Quédense adentro, le dijo a Linda. Yo revisaré los animales. Minutos después regresó, pisoteando nieve de sus botas. Annie miró arriba de repente frunciendo el ceño. ¿Dónde está Tommy? Elías miró hacia el dormitorio, luego de vuelta a ella. Pensé que estaba contigo. La niña negó con la cabeza. Salió a buscar algo. Dijo que lo dejó caer. El estómago de Linda se apretó. ¿Qué era? Annie dudó. El cabalito que le hiciste. Elías se dirigió a la puerta, pero Linda ya estaba tomando su capa del gancho. El viento es demasiado fuerte, dijo él. Si está asustado necesita oír mi voz, respondió ella. Conoce mi voz. Se miraron fijamente un largo momento, la tormenta presionando contra las paredes. Entonces Elías encendió una linterna, y se la entregó. Revisa cerca del cedro partido. Ahí es donde juegan. El viento la golpeó como una pared en el momento en que salió, robándole el aliento. La nieve picaba sus mejillas y se pegaba a sus pestanas. Inclinó la cabeza y siguió las huellas débiles de botas cortando a través de los montones, la luz de la linterna balanceándose con cada paso. Más allá del granero, a través del patio abierto, el rastro serpenteaba hacia los álamos. Llamó su nombre, pero el vendaval se tragó su voz. La nieve ya llenaba las huellas. En el cedro partido, su tronco retorcido como cuerda, escaneó la blancura más ala. Cerca del arroyo medio congelado, una forma oscura se agachaba detrás de una roca. Tommy gritó forzando su camino adelante. Él miró arriba pálido y con ojos amplios, aferrando el caballo de madera en manos desnudas. Lo encontré, dijo voz temblando. Pero luego no pude ver la casa más. Linda se arrodilló, colocando la linterna en la nieve, se desabrochó su capa y la envolvió alrededor de él, atrayéndolo cerca. Su pequeño cuerpo temblaba del frío. Estás a salvo ahora, dijo firme, aunque su pulso corría. Vamos a casa. Lo levantó en sus brazos. Era ligero pero el viento luchaba contra ella en cada paso. La nieve azotaba su rostro, el suelo cambiando bajo sus pies. Comenzó a tararear, luego cantar, un viejo himno que su madre usaba para calmarla en tormentas. La melodía era delgada contra el vendaval, pero los brazos de Tommy se apretaron alrededor de su cuello. Paso a paso, retrasó el camino, la linterna balanceándose adelante. Sus piernas ardían, la respiración viniendo en ráfagas agudas. El viento empujaba y tiraba, pero ella siguió. La casa emergió al fin, sus ventanas brillando débilmente a través de la nieve. La puerta se abrió antes de que alcanzara el porche. Elías salió cruzando el patio para tomar a Tommy de sus brazos protegiéndolo del viento. Adentro, el calor de la estufa los envolvió. Annie corrió adelante, alivio inundando su rostro. Linda se apoyó en el marco de la puerta, sus piernas temblando. Elías colocó a Tommy en el banco junto al fuego, quitando botas y calcetines mojados frotando sus pies bruscamente con una toalla. Luego se volvió a Linda. Por primera vez desde que lo conoció, sus ojos no eran solo firmes, eran abiertos, sosteniendo algo profundo y desprotegido. Gracias, dijo en voz baja, por traer de vuelta a mi chico. Linda sintió el dolor en sus brazos, el frío en su piel, y debajo de eso, un calor que la sorprendió, un calor que no tenía nada que ver con el fuego. Logró un pequeño asentimiento. Las palabras no serían suficientes. Annie presionó el caballo de madera en las manos de Tommy. Él sonrió débilmente, aferrándolo de nuevo. La capa de Linda yacía húmeda sobre la silla, pero la dejó estar. La tormenta rugía afuera, sin embargo en el brillo del fuego, estaban juntos y a salvo. El cielo de la tarde se había vuelto del color de pizarra mojada, luz plana y fría contra los abedules desnudos a lo largo de la propiedad. Linda doblaba una sábana de la cuerda de tender mientras el viento azotaba el resto. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes de lana. Entonces lo oyó. Golpes distantes de cascos creciendo más agudos. 4 jinetes aparecieron de la curva, sus monturas arrojando lodo y aguanieve. El jinete principal se sentaba alto, su expresión una mezcla de arrogancia y amenaza. Harlon Pike.
Su nombre era conocido en el pueblo. Disputas de tierra, intimidación, deudas cobradas con músculo. Su presencia se sentía como una corriente fría bajo la puerta. Los jinetes ralentizaron al entrar al patio, lodo salpicando la cerca como heridas viejas. Los ojos de Harlon barrieron la casa, luego se fijaron en ella. Bueno, ahora, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Parece que el chisme es cierto, viviendo como esposa sin un anillo, criando hijos de otro hombre, y ni un pedazo de papel para mantener tu nombre del viento. Linda se enderezó, la sábana doblada aún en sus brazos. No necesito papel para saber dónde pertenezco. Uno de los hombres se rió, y la sonrisa de Harlon se profundizó. Pertenecer, la gente sin raíces se va volando tarde o temprano, y el viento, señorita Whitford, es más fuerte de lo que piensas. Desde la esquina de su visión, Linda vio movimiento junto al granero. Elias entró en vista, hacha de partir en mano, sus ojos pálidos como hielo de río, fijos en Harlon. Harlon, dijo uniformemente, si viniste a hablar sobre el límite sur, dilo. Si viniste a insultar a alguien en mi casa, gira tu caballo y vete. Harlon se recostó en su silla. Los límites pueden esperar, esto es sobre el pueblo. No les gustan los arreglos irregulares. Un hombre viviendo con una viuda, niños llamándola ma. Hace que la gente se pregunte, y cuando se preguntan, la corte escucha. El reclamo del lote sol podría revisarse. Todo lo que se necesita son las voces correctas. El hombre detrás de él se rió de nuevo, bajo y húmedo. Linda bajó del porche, botas crujiendo en el lodo cubierto de nieve, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver su aliento en el frío. ¿Crees que un papel me hace más apta para cuidar a esos niños? He entrado en una ventisca para traerlos a casa. He remendado su ropa, los he alimentado, les he enseñado mientras tú has hecho que, contar monedas y esparcir veneno. El patio se quedó quieto salvo por el viento sacudiendo las ramas. La sonrisa de Harlon se adelgazó. La reputación lo es todo aquí, y tú no tienes una. La reputación nos salva a un niño perdido en una tormenta de nieve, dijo Linda. No enciende un fuego en una noche fría. La tuya mantiene a la gente inclinando la cabeza. Pero yo no soy una de ellas. Algo parpadeó en sus ojos, se movió en la silla, el caballo dando un paso lateral. Un crack sólido de acero en madera cortó el aire. Elias había clavado la hoja del hacha profunda en un tronco vertical. Ella se queda, dijo Elias, voz aguda como el viento. Y si alguien piensa usar corte o chisme para quitarme este lugar, se parará aquí y me lo dirá a la cara. La risa de los jinetes murió. Dos intercambiaron miradas inquietas. Uno se movió como listo para irse. La mandíbula de Harlon trabajó. Caló sus riendas girando su caballo y salpicando aguanieve contra la cerca. Sin otra palabra, cabalgó hacia el camino, los otros siguiéndolo. El tambor de cascos se desvaneció en los árboles. Linda se quedó donde estaba, corazón latiendo, la sábana olvidada. El frío tocaba su piel, pero adentro era un calor firme. Elias cruzó el patio. Su voz era baja, llevando el calor de algo casi como una sonrisa. No tenías que decir todo eso. Linda encontró su mirada, aliento aún rápido. Sí, tenía que hacerlo. No estoy huyendo esta vez. El amanecer vino suave y pálido, derramándose sobre las colinas en un oro múter que tocaba la escarcha en los riles de la cerca. Linda estaba barriendo el piso de la cocina cuando oyó el paso constante de botas detrás de ella. Se volvió para ver a Elias parado en la puerta. Algo doblado en sus manos. Avanzó, extendiéndolo. La tela estaba desgastada pero limpia, un delantal de algodón descolorido, sus lazos suavizados por años de uso. Pertenecía a Mary, dijo en voz baja. Lo usaba todos los días hasta, bueno, pausó, su mirada firme en la de ella. No tengo un anillo para darte, pero tengo tierra. Tengo a mis hijos. Y tengo la fe de que eres la pieza que nos ha faltado. La habitación pareció destilar alrededor de ellos. El único sonido el tic-tac débil de la estufa. Linda miró abajo al delantal, sus manos temblando ligeramente mientras lo alcanzaba. La tela estaba cálida de donde él la había sostenido, y el peso del gesto se asentó profundo en su pecho. Su garganta se apretó, y antes de que pudiera detenerlo, lágrimas brotaron en sus ojos. Sin embargo, junto al dolor había una sonrisa que no podía contener. Una sonrisa nacida del lento, firme saber de que este momento no era un rescate ni un arreglo, sino una elección que ambos estaban haciendo. Asintió una vez, su voz suave pero segura. Entonces lo usaré.
desde la puerta de la habitación de los niños, Annie y Tommy aparecieron, atraídos por la quietud. Se acercaron, sus rostros brillantes de curiosidad. Annie extendió la mano para tocar el delantal en las manos de Linda. ¿Esto significa que te quedas? Linda se arrodilló para estar a nivel de ojos con ellos. Significa, dijo su voz entrecortada, que soy parte de esta familia ahora. Los ojos de Annie brillaron. Lanzó sus brazos alrededor del cuello de Linda, presionando su rostro en su hombro. Ahora eres nuestra mamá, susurró, sus palabras cálidas contra la oreja de Linda. Sin importar lo que diga el pueblo, Tommy envolvió sus brazos pequeños alrededor de ambas, y por un momento el mundo afuera, sus juicios, sus susurros, se sentía imposiblemente lejos. Elias se paró un paso atrás, sus manos descansando sueltas a sus lados, observándolos con el tipo de orgullo tranquilo que hablaba más fuerte que cualquier voto. Más tarde esa mañana, después de que los niños salieran a alimentar a las gallinas, Linda salió al porche. El aire llevaba el aroma de tierra descongelándose, y la última nieve se aferraba obstinadamente a las esquinas sombreadas del patio. En sus manos, sostenía dos pequeños pájaros de madera, uno tallado por Elias, el otro por Annie y Tommy, juntos. Ató una longitud de cordel a través de cada uno, y los colgó de un clavo en la viga del porche, donde se balanceaban suavemente en la brisa. Sus alas aún eran ásperas, el grano de la madera mostrando a través, pero captaban la luz como si hubieran estado esperando este lugar todo el tiempo. Linda se quedó allí por un largo rato, el sol de la mañana calentando su rostro. Podía oír las risas de los niños desde el patio, el suave cloqueo de las gallinas, el sonido rítmico de Elias partiendo lena a la distancia. La nieve se iría pronto, reemplazada por brotes verdes y botas embarradas, y con ella el largo invierno que había Carrie dentro de sí misma, parecía finalmente listo para derretirse. Miró sobre el camino que serpenteaba hacia el pueblo, luego de vuelta a la pequeña, sólida casa detrás de ella. Aquí era donde sus pasos la habían llevado, no a la vida que había esperado, sino a la que estaba destinada a encontrar. Sus dedos rozaron la tela del delantal atado ahora alrededor de su cintura. Hogar susurró para sí misma, y en la quietud de ese porche, bajo el balanceo de los dos pájaros de madera, supo con certeza que aquí era donde pertenece a su corazón. Y esa es la historia de cómo Linda Whitford, abandonada en una estación de tren solitaria, encontró no solo refugio, sino una familia y un lugar al que pertenecer. En los vientos duros del territorio de Dakota, aprendió que el amor no siempre llega con flores o fanfarria. A veces viene en forma de actos tranquilos, cargas compartidas y la promesa firme de quedarse. Si sentiste el frío de la tormenta invernal y el calor de ese fuego en el porche, hay más historias como esta esperándote. Suscríbete a Wild West Love Stories para más romances conmovedores, tramas fronterizos no contados y momentos que prueban que el amor puede florecer incluso en las tierras más rugosas. Sus balas fallaron, pero los corazones no.